Bienvenidos al circuito número 3 de Yonder Nutrition. Hoy nos acompaña Luis Terán. Muchas gracias por asistir. Cuéntanos un poquito quién es Luis. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y disculpa de nuevo por el setup. Lamentablemente no está en condiciones. Esperemos que la siguiente vez que nos veamos esté ya en muchas mejores condiciones. Muy Sí, no, no probablemente te sí, ni preocupes. siquiera va a ser el mismo cuarto, pero bueno. ¿Quién soy yo? Luis es un ex entrenador personal. Actualmente me dedico más a la investigación eh, dentro del área geológica. Sin embargo, de igual forma he continuado y desarrollando investigación de cara al acondicionamiento físico. Últimamente me he enfocado y me he disparado en mi desarrollo de cara a la hipertrofia, ¿no? Entonces, actualmente es eso. Aún sigo ejerciendo, por así decirlo, como entrenador personal. Sin embargo, no de una manera masiva, ¿no? Lo manejo más como un uno a uno. Y, a decir verdad, he estado muy satisfecho con cómo ha sido el rendimiento con mis asesorados, por así decirlo. Y en parte lo atribuyo a eso, a la formación que he estado generando, al conocimiento que he estado obteniendo en especial el último año, ¿no? Am, de igual forma estoy intentando crecer en redes sociales. Apenas es un proyecto pequeño porque tengo el interés de, primero, transmitir, entregar, regalar información y conocimiento que no encuentro aquí en México y que no encuentro en general en habla hispana, por lo menos no de forma popular y de forma mainstream. Segundo, a obtener una cercanía mayor con las personas y con el público, obtener mayores clientes, porque eso es algo muy importante para cualquier persona en cualquier medio. Y tercero, presentarme al mundo, porque estoy, así como estoy con asesorados, también me manejo a mí mismo como un proyecto personal, que en esos últimos 3 4 meses ha estado teniendo un rendimiento medible, ¿ok? De acuerdo a métricas, em, muy por encima del estándar aquí en México y en un estándar de alto rendimiento internacional de cara al desarrollo de hipertrofia muscular, ¿no? Entonces, igual soy como mi propio proyecto en ese aspecto. Y también otra razón más para querer compartirme en redes sociales. Oye, pues qué interesante, ¿no? Porque tu perfil, la verdad que por lo que ahorita estamos viendo es bastante atípico, ¿no? Porque hablas por un lado que actualmente te dedicas más a la parte de investigación en el campo de la geología. Este, Tienes este gusto por la parte del ejercicio, del fitness y demás. Y eso hace un complemento bastante curioso, pero te da también como esta base científica y este criterio para también diferenciarte. Entonces, eh, antes de llegar a eso, porque me gustaría como abordar un poquito, igual para que la gente sepa brevemente del campo de la geología, porque digo, no es tan común y menos esa mezcla. Pero eso a su vez me hace como pensar, o sea, el, para haber llegado a tener este perfil, él tuvo que haber pasado una serie de cosas, ¿no? Entonces, me gustaría como irnos así como súper, súper, súper atrás para ir viendo cómo fue ese camino, ¿no? O sea, desde la infancia, obviamente no súper detalles, y luego cómo poco a poco te fuiste metiendo la parte fitness. Entonces, en la parte de la infancia, si nos puedes contar lo que se pueda decir, ¿no? De cómo eras cuando eras niño, ¿no? Eras como, a lo mejor si eras el inquieto, si eras más como el ñoño, eras el platicador, o estabas sentado observando a la gente, ¿no? ¿Cómo eras ahí de niño? Muy bien, mi infancia fue una infancia muy atípica, a decir verdad. Am, yo crecí no siendo excluido socialmente, sino apartándome yo por decisión propia de mis vínculos sociales con mis compañeros, etc. Porque yo de pequeño, la verdad es que siempre que podía conversar, interactuar con mis compañeros, me parecían como pues desagradables o aburridas o poco interesantes cualquier tema que pudiéramos hablar. Es decir, éramos niños, ¿no? Entonces, realmente los demás niños querían hablar como de fútbol, querían jugar a la familia, querían jugar a la casita, querían jugar con plastilina, hablar de videojuegos, ¿no? Y de hecho a mí en ese instante aún no me gustaban, eso fue algo que pasó después, porque sí me volví un gamer, por así decirlo, pero en ese instante yo como niño
Lo único que quería era saber cómo funcionaba el mundo. Siempre tuve esa fascinación innata por saber por qué pasaban las cosas que pasaban. ¿Por qué cuando hacía así en el agua se creaba un remolino? ¿Por qué podía correr así? ¿Por qué me sentía así cuando dormía? ¿Por qué me sentía así por las mañanas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, toda mi infancia la pasé estudiando, por así decirlo. No porque me obligaran. Yo tuve una familia que fue muy liberal, o sea, me dejaban hacer lo que quisiera prácticamente, pero yo lo que quería era saber, o sea, quería saber por qué pasaban las cosas. Siempre fui un niño muy curioso, y lo cual creo que desencadenó en que me convirtiera en una persona, un hombre muy chismoso. Eso creo que está correlacionado, pero me la pasaba, de niño me la pasaba en la biblioteca, ¿no? Em, en especial, un libro que yo creo que sí cambió mi vida fue un pequeño libro infantil llamado Asquerosología. No sé si lo hayas llegado a conocer. Estaba muy presente en las bibliotecas escolares públicas en la época de los 2008, 2006, 2007. Y en ese libro era un libro sobre biología. Biología, pero aplicada a niños. Y ese libro me fascinó. Lo leí creo que 3 veces, tanto de asquerosología animal, asquerosología química, creo que era algo así. Y de ahí comencé a desarrollar un interés aún más grande por la experimentación y por la investigación. Entonces, yo en ese instante era un niño lamentablemente con acceso ilimitado a Internet también, lo cual tiene cosas buenas y cosas malas. Comencé a desarrollarme muchísimo en foros, en especial en un foro que existía en ese momento llamado Taringa. Entonces, ahí Y seguí eso es cierto, que fue explorando. Taringa. Exactamente, Desapareció, fue ¿qué? Taringa. Creo que cerró Ajá. hace como 2, 3 años. Sí, sí, sí. Pero Taringa también, o sea, quieras, o sea, yo queriéndolo aceptar o no, también marcó un punto importante en mi vida y me permitió conocer más allá de mi mundo, que mi mundo, o sea, era un niño, era una primaria en un ranchito, ¿no? Entonces, desde pequeño comencé a desarrollarme en ese aspecto. Comencé a participar en competencias, comencé a, ya sabes, las típicas competencias de las Olimpiadas del conocimiento, ¿no? Le respondía y me mandaban, ¿no? Y competía y así, cosas así. Competencias de dibujo, competencias de esto, de aquello. Porque de dibujo, me gustaba el dibujo por lo mismo de que me gustaban. Desde pequeño me gustaban mucho los cuerpos musculosos. No sé por qué. Eh, eso sí, no sé por qué. Creo que fue por el entorno en el que crecí, porque a mi papá le gustaban y le siguen gustando mucho los superhéroes. O sea, era un fan, o sea, era un geek completamente. Y por herencia, por mi entorno de crianza, yo también fui un geek. Y lo que pasa es que no solo mi papá era un geek, mis tíos eran unos geeks. No mainstream, no, o sea, lo normal de que ven Spider-Man, salía la de Spider-Man creo en esas épocas por la televisión, no. Tenían cómics, tenían colecciones completas, no solo de Marvel ni de DC, también de Image Comic, también de Valiant Comics. Entonces, fui o sea, criado en un ambiente muy geek y todo lo que veía eran hombres musculosos, ¿no? Entonces, desde ahí comenzó a surgir un interés muy especial. Mi primo hacía pesas, así le decíamos, o sea, le gustaba entrenar con pesas, entonces yo era un niño pequeño en un entorno que me movía a eso y comenzó a surgir aún más ese interés en saber cómo puede haber una persona así en la vida real. Yo lo que quería ni siquiera quería ser yo solo quería ver una persona así en la vida real. Una persona como los seres que yo admiraba, cuyas historias me motivaban a salir adelante y a dar lo mejor de mí. Pero esa imagen yo quería encontrar en una persona real. Y entonces, desde muy pequeño, será 10 años, comencé a desarrollar ese interés, ¿no? En saber cómo es que, cómo es que puede existir eso. En la fuerza, ese interés en la fuerza y en la hipertrofia, en los músculos, en todo lo que sea el acondicionamiento físico. Flexo, elasticidad, resistencia, fuerza, hipertrofia, velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, comencé a desarrollarme de forma autodidacta en, por así decirlo, las ciencias, no del deporte, las ciencias del acondicionamiento físico, por así decirlo. Porque creo que es la mejor forma de referirme a lo que fue mi área y ha sido mi área de investigación pasional, por hobby, ¿no? Más allá de lo profesional. Entonces, pues pasa la vida, uno sigue creciendo. La escuela nunca me gustó del todo. Me gustó mucho aprender, toda mi vida, aprender de todo, pero hacer tareas y sentarme, escuchar al profesor, enseñar, leyendo presentaciones de PowerPoint, siempre lo odié, siempre fui muy, 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 muy problemático a nivel escolar. Sin embargo,
pues logré graduarme de la preparatoria y logré estudiar ingeniería en minería. Y pues bueno, pasó lo que pasó, terminé dedicándome, por así decirlo, primero a la investigación geológica y actualmente ya estoy comenzando a movilizarme a la investigación electroquímica. Entonces, ese podría ser mi dirección profesional, por así decirlo. Volviendo al fitness, que es en realidad lo que a mí de verdad me apasiona. Bueno, en lo profesional igual, siempre tuve buen rendimiento. Como dije, simplemente es como inercia. O sea, si tú de pequeño eres un niño muy curioso que se la pasa estudiando todo el tiempo y desarrollas habilidades y desarrollas rendimiento académico y desarrollas capacidad de pensamiento lógico-matemático, por consecuencia te va a ir bien en cualquier disciplina que desarrolles, ¿no? Entonces, digamos que en la geología y en la electroquímica y en la minería, pues me va bien. Pero, pues es más como algo obligado por la vida, por el sistema, que algo pasional. Entonces, el fitness es lo que de verdad es mi pasión. Y estoy en esos momentos desarrollando, por así decirlo, una investigación más de campo que teórica, por así decirlo. Siempre me baso más en resultados que en teoría, pero sigue siendo una investigación. Y lo estoy haciendo de la mano de algunos coaches, por así decirlo, a los cuales yo estoy pagando, porque el conocimiento no es gratis, por lo menos no todo. Entonces, estoy con coaches de aquí de México, estoy con coaches de Rusia, eh, y ya, nada más de esos dos países. Pero a mi consideración son los países donde he podido encontrar mejor aplicaciones metodológicas y protocolos de entrenamiento y lógicas de entrenamiento de cara a la hipertrofia muscular, ¿no? Eh, Puedo fundamentar eso con mucho más texto. Una vez tuve una conversación de una hora y media explicando por qué las metodologías y protocolos de entrenamiento y de musculación son muy superiores en Rusia o en países europeos en comparación a la zona occidental, incluyendo Estados Unidos, que yo soy, por así decirlo, un enemigo de Estados Unidos en muchos aspectos, no porque quiera, sino porque realmente considero que es un país muy sobrevalorado y en ese aspecto de culturismo también. ¿Ok? Pero eso es una conversión de otro directo. Y pues bueno, creo que esa sería mi presentación. Oye, pues interesante, la verdad que bastante tela de donde cortar. Digo, de entrada, esto último de Estados Unidos, para otro directo, te tomo la palabra y ojalá aceptes por ahí, creo que estaría interesante. Digo, veo cierta similitud y a lo mejor por eso conectamos ahí de manera random, ¿no? En aquel grupo. Sí, Este, en un grupo random, por cierto. en un grupo random, la verdad. Ajá. 5 personas. Y de Digo, esas cinco perdón, personas, dos eran mis asesorados. fíjate. Y nadie decía nada más que nosotros dos se me hace, Sí, ¿no? es que fue un grupo que puse en algún momento donde es que en lo deportivo yo siempre estuve en muchos deportes, o sea, empecé con box, empecé con calistenia, también me gustó mucho el arm wrestling, que fue cuando desarrollé ese grupo, y le dije a mis asesorados, métanse para que haya gente, y era yo, dos asesorados, y dos colados, y uno eras tú, creo. Sí. Entonces, pues bueno, y actualmente pues mi único enfoque, único, es el fisicoculturismo, que es una espinita que siempre tuve, que siempre me dijeron que tenía como, pues, potencial. Y como siempre me gustó, siempre tuve esa fascinación por los cuerpos, pues decidí comenzar a desarrollarme, pero decidí hacerlo de una manera más hardcore. Decidí hacerlo con una investigación científica profunda, muy seria, muy extrema y no solo autodidacta. Por eso, igual, conseguí quien me guíe, quien me asesore, no solo aquí en México, sino también por parte de, como dije, Rusia. Oye, pues súper bien. Ahorita me gustaría como profundizar en esa parte de los coaches mexicanos y rusos, pero antes de Hay llegar mucho de qué hablar, en especial para los coaches mexicanos. Yo soy el enemigo jurado de la mayoría de los coaches en México y en Estados Unidos también y en Brasil. Esos son mis tres países enemigos en el ay, en fisiculturismo. Brasil, mira qué interesante. Ajá. Fíjate que Brasil Es que, no he escuchado demasiado, pero digo, sé que tiene una cultura fuerte en la parte de deporte en general. De hecho, haciendo mucho, me tocó ir a Brasil ujú. y la verdad sí me llamó la atención que se ve, o sea, en la calle tú vas y se ve que la gente sí hace ejercicio. Sí, Pero no he visto, digamos, como sus ideologías o sus formas de igual entrenar. este amigo que yo te dije que quería invitar, la mayor parte de su vida la vivió en Brasil. Luego vino para acá, para México, y actualmente está en Estados Unidos. Él también sabe mucho,
del tema. Por su cuenta, él tiene más formación convencional, por así decirlo. Sin embargo, pues am, tanto él como yo hemos estado de acuerdo en que la formación convencional está muy limitada, por muchas razones, muchas razones. O sea, es simplemente por una cuestión burocrática. Para que un conocimiento se establezca y se considere como real y oficial, tienen que pasar años, tienen que pasar muchos estudios, tienen que pasar muchos protocolos. Luego ese conocimiento se tiene que integrar en algún plan educativo, en algún plan de formación convencional en Estados Unidos o en algún país desarrollado. Luego pasan más y más años, llega por fin a algún plan de educación público, de acceso público, en Ya. Estados Unidos o en algún país primero desarrollado. Pasan más y más años, llega aquí a México en algún protocolo privado, pasan más y más años y llega finalmente al sector público. Así es el conocimiento en el fitness aquí en México. Por eso estoy Ya. peleadísimo con México de cara al fitness, por lo menos con la mayoría de las personas que son, pues, Ya. aquí, fitness científico. Porque el Sí, fitness científico de México, a mi consideración, está medio retrasado. Literalmente en tiempo. ok. Sí, sí, es que digo, al final son como esos procesos que se van dando para que llegue al final un aval, una certificación que te diga, esta es la metodología para enseñar tal o cual tema, ¿no? Exactamente. Que ahí, digo, por un lado, pues bueno, es que alguien lo está certificando, pero por otro lado es, bueno, ¿quién es ese alguien y por qué ese certifica, ¿no? Sería la otra pregunta. Exactamente. Así es. De hecho, yo a Luis, bueno, Luis es el nombre de, también se llama Luis. Él lo conocí en una certificación y recuerdo que la hicimos, la completamos y al final tuvimos las mismas conclusiones. No aprendimos nada, solo Ah, fuimos por el papel. sí, mira, de hecho, ese es un buen punto. Y te iba a preguntar qué opinas tú, porque, como te comentaba ahorita, fuera del aire, pues yo no hace tanto acabo de terminar un diplomado de entrenador personal. Digo, yo tengo experiencia de deportes, he practicado mucho, ¿no? Fútbol, básquetbol, natación, taekwondo, parkour, algo también de ejercicio, o sea, tipo gimnasio, de pesas y demás, este, como un soporte para un deporte, ¿no? Era lo que más hacía yo. Ujú. Pero bueno, entonces a la hora de estudiar el diplomado, y también yo pues con un perfil similar al tuyo en cuanto a la parte científica, y fíjate, el diplomado fueron, no me acuerdo si 280 o 300 y cacho de horas, que hay cosas interesantes, pero bueno, lo acabo y yo digo, es que honestamente me preocupa un poco que se tome solamente un diplomado y ya la gente salga a entrenar personas, porque hay muchos puntos que no se tocan y que puede ser hasta un poco peligroso, honestamente. ¿Qué Deja opinas? tú peligroso. Em, o sea, sí, es cierto que un mal entrenador pues puede ser peligroso, puede dañar la integridad de un usuario. Sin embargo, siempre y cuando cumplas con ciertos parámetros y tengas cierto conocimiento, puedes hasta cierto punto pues proteger y cuidar la integridad del individuo. Lo que yo peleo es en cuanto a la eficiencia de los resultados, porque aquí en México los resultados están subestándar y yo siempre apunto a que yo soy un obsesionado con los estándares, con los rendimientos, con todo eso. Entonces, yo sí o sí quisiera que aquí en México los resultados fueran mínimo del estándar internacional. Si no es que más. Yo estoy en contacto con gente que aquí en México inclusive está generando resultados por encima del estándar internacional, pero no con conocimientos que enseñan aquí. Yeah. Entonces, esa es mi pelea. Ok, y justo ese es un gran punto porque a mí me tocó hablar con muchas personas que dicen, bueno, es que yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. Y luego le preguntas por qué piensa eso y te referencia con que ha escuchado que es que yo sé que tal persona hace 2 horas diarias, 5 veces a la semana mínimo, y pues yo no tengo ese tiempo, ¿no? ¿Qué tan cierto, qué tan falso es que tengamos que estar entrenando 2 horas diarias para ver algo de resultado? Hace rato dije la palabra eficiencia Sí, y ahí está el detalle. Aquí en México, la gente que logra resultados lo hace de forma eficaz, tanto a nivel competitivo como amateur. Em, Primero a nivel amateur, entrenamientos excesivos de tiempos excesivos, dieta ultra restrictiva y se obtienen resultados aún así por debajo del estándar, porque más no es mejor, mejor es mejor, ¿ok? Y a nivel competitivo es peor aún, porque a nivel competitivo se obtienen resultados en un estándar
pero son resultados que se hacen con un parcheado químico. Aquí en México, los fisiculturistas utilizan la química para parchear sus deficiencias en el entrenamiento y sus deficiencias en la metodología. Sin embargo, si tuvieran un entrenamiento y metodología eficiente y de alto rendimiento, a dosis muchísimo menores y a un mucho menor sacrificio de salud, estarían obteniendo los mismos o mejores resultados. Y México estaría en un estándar más alto en este deporte. Es un nivel competitivo, pero como dije, más no es mejor, mejor es mejor. Entrenamientos realmente eficientes y realmente aplicados para un individuo normal, que no es un fisiculturista de alto rendimiento, um, entrenamientos de cara a hipertrofia, suelen durar, sin contar calentamiento, 40 minutos, a lo mucho. Entre 30 y 40 minutos, sin contar calentamiento. Yo soy un obsesionado con el calentamiento y mis entrenamientos duran entre 1 hora a 1 hora y media. A lo mucho, contando a veces con cardio. Entonces, eh, pero si contamos solo trabajo efectivo, directo, o sea, aún así mi entrenamiento sigue siendo de a lo mucho 40 minutos, ¿no? Ok, Entonces, no, o sea, no hay un individuo que esté entrenando bien para hipertrofia que esté tardando más de 1 hora. Si está tardando más de 1 hora, no está entrenando bien para hipertrofia. O está invirtiendo mucho tiempo en calentamiento, o está haciendo mucha movilidad también, o está haciendo, contando el cardio, ¿no? Pero si ese trabajo es directamente de cara al desarrollo de hipertrofia, o sea, entrenamiento anaeróbico de alta intensidad, entonces significa que no está entrenando bien para hipertrofia, porque no hay metodología de entrenamiento, ni hay protocolo de entrenamiento en el cual la sección de entrenamiento anaeróbico de alta intensidad de cara a la hipertrofia dure más de 1 hora. Ninguna, ni siquiera en los fisiculturistas de élite, ni siquiera en la élite, ni siquiera en los Mister Olimpias se toman más de 1 hora de ese apartado en específico. Sí, puede que luego sea un rato de cardio, puede que haya un rato de movilidad, un rato de calentamiento, pero ese apartado no tiene por qué ser más de 1 hora, en ningún contexto. súper, súper, sí. De hecho, esta es realmente muy buena información que sirve para que la gente vaya como rompiendo ese tipo de mitos donde creen que tienen que estar horas y horas y horas en el gimnasio, lo cual es ineficiente. Incluso en algunas personas, por ejemplo, que estas personas que les cuesta ya hacer masa muscular, estas personas cuando entrenan de más, muchas veces tienen efectos contrarios, ¿no? O no Así hacen masa es. muscular o decrecen, ¿no? Te voy a decir algo. Tengo, o sea, he tenido y tengo todavía un asesorado que lo tengo entrenando 3 horas a la semana, ¿ok? Y así está progresando. Entonces, Sí, no tiene caso, muchos aquí en México están haciendo una cantidad de trabajo excesiva de un trabajo improductivo. Ese es el detalle. Y creo que no solo hablo de fitness. Ajá. claro, es un buen punto. Y de hecho, fíjate, está muy bien porque ahorita también que dices fitness, el otro día estaba leyendo la definición oficial del gobierno mexicano sobre fitness. Obviamente no me la sé palabra por palabra, pero lo que me llamó la atención es que para el gobierno mexicano, fitness está relacionado con alcanzar tu equilibrio saludable por medio del entrenamiento físico. Entonces, hoy en día de pronto vemos, hoy este tipo que ahorita hablabas de la química, que creo que sería bueno hablar de eso quizá en otro live, porque es un tema también interesante y Sí. relevante que hay que Muy cortar, complejo, de verdad. muy complejo también. Complejísimo. Sí, yo la verdad no le sé tanto, pero sí he visto de cerca los peligros y he leído algunos artículos científicos. Pero bueno, el punto es que digo, este tema de la química, que sí anotarlo, porque creo que sí hay que tocarlo. Pero lo que digo es que considerando cómo ser más eficiente y considerando esta definición de fitness y que muchos que solamente piensan en esta química, o sea, ya estamos perdiendo ese equilibrio saludable y estamos perdiendo el objetivo original y estamos desvirtuando el concepto de fitness, porque fitness debería ser esa salud por medio del ejercicio físico. Entonces, sí, con solo 3 días de ejercicio, bien enfocado, bien diseñado, donde mejor es mejor, eso me gustó bastante, mejor es mejor, tú puedes hacer hipertrofia.
si tú tienes tiempos o sea, más días en la semana que puedes destinar al ejercicio, pudieras dedicarlo a otras habilidades. Porque, bueno, yo creo que tú pensarás parecido, pero a veces la gente dice, bueno, es que piensa en fuerza y solo piensa en la llamada fuerza bruta, Así cuando la es, fuerza puede tener otro tipo de manifestación, ¿no? Como una resistencia. así es, totalmente. De hecho, esa es otra de las razones por la cual yo, en especial para gente amateur, siempre abogo por el mínimo necesario. Porque si tú estás aplicando el mínimo de recursos necesarios, estás haciendo todo este otro resto de recursos que puedes aplicar en el desarrollo de otras habilidades, hablando estrictamente de habilidades físicas. ¿Y por qué? Porque existe este detalle de que la gente piensa que el deporte de alto rendimiento tiene que sacrificar salud. Sí, es cierto. Sin embargo, más rendimiento no implica más salud, pero más salud sí implica más rendimiento siempre. Entonces, otro detalle es que muchas veces muchos individuos se ven limitados en su rendimiento deportivo más por cuestiones de salud que por cuestiones del propio entrenamiento o rendimiento físico. Cuestiones articulares, cuestiones de movilidad, cuestiones de descanso. Entonces, si una persona tiene más recursos de sobra que puede invertir en hacer, no sé, cualquier actividad extra, natación, que puede invertir en entrenamiento de movilidad en cualquier otro momento de la semana, porque va a tener mucho más espacio en la semana, que puede invertir en cardio de baja intensidad o en cardio de alta intensidad en otro momento de la semana, que puede invertir en cualquier otra actividad que le ayude a descansar más, que puede invertir en hacer sus trabajos, en sus pendientes y tenga más espacio de tiempo para dormir. Todo eso, a pesar de que no es entrenamiento directo, va a terminar por fortalecer aún más el resultado o los resultados de lo que los fortalecería simplemente entrenar más. Ya, buenísimo, buenísimo. Y ahora pues me gustaría, digo, es que la verdad creo que tendríamos que hacer muchos live porque hay muchos temas que son realmente interesantes y me gustaría profundizar, sobre todo por lo que dices que hay como un gran desfase, ¿no? En el conocimiento y cómo se entrena aquí en México. Sí. Y quisiera tocar por ahí, porque seguramente cuando mucha gente escuchó esta parte de México y Rusia, estoy seguro que muchos quieren escuchar sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias metodológicas fundamentales has encontrado y que vale la pena que aquí en México y en otros países conociéramos? Uy, es enorme la diferencia. O sea, cuando dijiste eso yo, este live no alcanza, la verdad, este live en serio no alcanza. Aún más si quisiera explicar todo bien, a detalle. Pero, a ver, de cara a hipertrofia, ¿no? Vamos a hablar exclusivamente de cara a hipertrofia, ¿verdad? Sí, Muy bien. por el momento Ajá. sí. Sí, porque, o sea, es que el rendimiento es infinitamente superior. Y yo no solo he conocido a gente de Rusia por redes, sino también en persona. Y son personas que directamente te pueden contar, porque la gente que yo he conocido de Rusia son gente un poquito mayor. Entonces es gente que formó parte de la Unión Soviética o vivió en ese sistema. Y es que la Unión Soviética era una fábrica de genios, o sea, de genios en ciencia, era una fábrica de genios y era una fábrica de bestias, ¿no? Por así decirlo. Ya, sí, Entonces, desde ahí parte una herencia que al día de hoy se ha ido perfeccionando y puliendo y esta retroalimentación que ha tenido Rusia con otros países que no forman parte ya sabes, del Estados Unidos y sus super amigos, que curiosamente todos son muy parecidos y que a mi consideración han contaminado mucho el deporte, esa retroalimentación que ha tenido Rusia con los BRICS, por así decirlo, creo que así se llama su alianza, a nivel deportivo también ha resultado excelente. Y la hipertrofia nunca ha sido una prioridad, pero siempre se ha visto como beneficiada por el progreso deportivo en todo lo demás. Ahora, diferencias metodológicas. ¿Con qué comenzamos? A ver, am, lógica de programación de entrenamiento. Aquí en México, la programación de entrenamiento se basa en sensaciones, en sentimientos. Es que yo siento que esto me funciona, es que yo, conexión mente-músculo, es que yo tengo que conectar sí. la mente con el músculo, porque si no lo hiciera, probablemente una contracción de codo no utilizaría el bíceps, a pesar de que es literalmente lo que hace que haya una contracción de codo, ¿no? Pero bueno, o sea, lógica, aquí en México se utilizan mucho los sentimientos, esoterismo, mucha pasión, yo siento que eso funciona por eso, la vieja escuela, que la vieja escuela mexicana en realidad es la vieja escuela estadounidense, que en realidad es la escuela que promovió Joe Weider y su compañía y su revista
para seguir haciendo publicidad a sus eventos de Mister Olympia y a todos sus eventos. Entonces, más que una escuela científica, es una escuela simplemente comercial y de fashion y todo eso. Entonces, esa es la vieja escuela mexicana. Y esa es la escuela de entrenamiento que domina aquí en México. En Rusia y en otros países tenemos un entrenamiento más enfocado en el desarrollo de cualidades físicas, de cara a hipertrofia, en el desarrollo especialmente de fuerza. Porque esto es verdad y es real. El desarrollo de fuerza está directamente vinculado con el desarrollo de hipertrofia. Vienen de la mano. Desarrollar más fuerza no desarrolla más hipertrofia, pero desarrollar más hipertrofia siempre va a repercutir en desarrollar más fuerza. Si tú en tu metodología de entrenamiento no estás viendo rendimiento e incrementos de cargas o de ejecución de repeticiones sobre cargas específicas, significa que no estás desarrollando músculo. Ahora, otra cuestión. En otros países, en esos países, en especial en el alto rendimiento de cara a hipertrofia, se tiene un enfoque de objetivos. ¿Ok? Toda repetición tiene que tener un valor, un porqué. No hay repeticiones para rematar el músculo, no hay repeticiones para sentir que queme, no hay nada así, ¿ok? Una repetición es una expresión de un esfuerzo y de un conjunto de tareas físicas, mecánicas, para desarrollar una acción, ¿no? Entonces, toda repetición tiene un costo. Eso es muy importante. Toda repetición tiene que tener un costo. Entonces, si tú estás haciendo repeticiones que no lo valgan, estás gastando recursos que tienes que invertir para recuperarte. Porque una cosa es recuperarte del entrenamiento, que eso ya conlleva un gasto de recursos, y otra cosa es generar las adaptaciones y supercompensaciones de ese mismo entrenamiento, que conlleva otro gasto de recursos aún mayor, ¿no? Entonces, eso desde ahí. México es sentimental, esoteriza. Países como Rusia son objetivos lógicos. Otra cosa, se ve al organismo no como un conjunto de piezas, que aquí en México y en Estados Unidos también pasa mucho, y en Brasil también pasa mucho, de que se ve es que el bíceps hace esto, y el tríceps hace esto, y el cuádriceps aquello. Y en Rusia se aprecia al organismo como un todo, porque así es como funciona realmente, como un todo. Y de hecho, muchos estudios, que ahorita está de moda el fitness científico, que a mí me parece muy bien, pero muchos estudios, la gran mayoría de estudios de cara al entrenamiento de fuerza y hipertrofia, toman en cuenta únicamente efectos, tanto positivos como negativos, en la musculatura, ¿no? En la musculatura hay quizás tendones y ligamentos, pero hay más. Hay simplemente sistema nervioso, hay también fascia muscular. O sea, todos esos son órganos, o sea, son parte de nuestro cuerpo que tienen una consecuencia, que tienen efectos negativos y positivos por parte del entrenamiento anaeróbico. Entonces, en Rusia también se toma en cuenta eso, ¿no? Se ve al organismo como un todo. Y los movimientos de igual manera se les considera como un todo. Algo que veo mucho que pasa aquí es que si alguien sube un video de entrenando con un ejercicio que la gente no conoce, siempre le preguntan, ¿y ese ejercicio qué músculo trabaja? Siempre es eso, ¿no? Siempre tiene que, a ver, este ejercicio hace esto, ¿ok? Cuando realmente no es así, o sea, el aislamiento en realidad ni siquiera existe. Hay porcentajes de grados de responsabilidad de un músculo sobre otro, y eso lo se asume con base en la ventaja mecánica que tiene el músculo de acuerdo a la posición y a la forma en la cual está la estructura en ese momento, ¿no? Entonces, no existe el aislamiento, simplemente son grados de responsabilidad. Y eso es otra cosa que se toma en cuenta en Rusia, donde el entrenamiento está mucho más enfocado de cara a eso, a distribuir cargas de trabajo entre los músculos, pero no con base en hice 3 series de curl de bíceps, no. Hice series de este ejercicio de tracción que conllevó cierto desgaste en el bíceps, pero mayoritariamente en el dorsal. Luego hice estas series de este ejercicio que fue un cruce de poleas que aún así conllevó cierto desgaste en el bíceps por una contracción isométrica para estar sosteniendo el agarre, para estar haciendo el gesto del cruce de poleas. Y entonces ese es volumen que también voy a considerar al momento de calcular qué tanto puedo ahora meter en aislamiento para bíceps. Porque el aislamiento, al final de cuentas, por mucho de que sea el entrenamiento que pueda generar más estímulo localizado para cualquier músculo, asimismo es el entrenamiento más ineficiente en cuanto a costo, recursos y resultados. Porque es un entrenamiento en el cual la sobrecarga progresiva siempre va a ser mínima. O sea, nunca, es muy difícil que uno logre volverse fuerte en un movimiento de aislamiento, por lo mismo de que es un solo músculo, ¿no? Segundo, hay estudios en especial fuera del habla inglesa que explican y que confirman
que el músculo y el organismo tiende a desarrollarse mucho más rápido en respuesta a gestos multiarticulares que a gestos de una sola articulación. Y tercero, el aislamiento, así como tiene mayor estímulo localizado, tiene una mucho mayor fatiga localizada. Que, de nuevo, esa fatiga localizada la vas a estar obteniendo solo por obtener un poquito más de estímulo localizado, cero sobrecarga progresiva, tal vez cero tensión mecánica y aún más cero mejoramiento de conectividad neuromuscular, cero mejora coordinativa y cero fortalecimiento, o mejor dicho, incremento de la capacidad de reclutamiento de fascia muscular, ¿no? Entonces, son otros detalles. Creo que esas son las generalidades. Sí, sí, fíjate, sí se ve que está bastante profundo las diferencias y mencionas un montón de cosas relevantes, ¿no? O sea, por ejemplo, ciertamente yo he visto esta parte que, y es la cultura, o sea, está tan permeado que la gente, como dices, ve un ejercicio distinto y rápidamente, ¿para qué músculo es? Y piensa Exactamente. que solo ese músculo, ¿no? Incluso Uy, un programa y más no, enfocado. deja tú eso, que no vean que se te encorve tantito la espalda, ¿no? O Sí, que no vean que las rodillas pasen por la punta de los pies, o que no vean, o sea, la gente quiere ser un Lego. Aquí en México la gente quiere ser un Lego que nada más puede hacer esto sí. y quieren lesionarse cogiendo, quieren lesionarse agachándose para levantar un bolígrafo, ¿no? Que son movimientos donde vas a tener que encorvarte, donde vas a tener que torcerte, donde vas a tener que hacer un montón de cosas para las cuales en realidad estamos diseñados. Claro, al final el cuerpo se acostumbra a lo que entrenas. O sea, Exactamente. más que es un tema también interesante, ¿no? Luego hay gente que dice, bueno, es que hay ejercicios lesivos. Eh, pero pues no necesariamente, o sea, más bien si estás entrenado o no estás entrenado, si eres fuerte en ese movimiento, pues no tendrás por qué lesionarte. Y si te lesionas porque estás usando demasiado peso, que viene también la parte del ego, ¿no? Exactamente. En parte, no solo por el peso. O sea, también está la programación en el entrenamiento. Porque no solo existe la lesión por exceso de tensión mecánica, también existe la lesión por repetición, ¿no? Entonces, de nuevo, dosificación de cantidad de trabajo. En especial en movimientos donde existe tanto desgaste o tanto esfuerzo en tejido no muscular, por ejemplo, en tendones, ligamentos, articulaciones, em, resulta que ese tejido, el tejido tisular, tiene mucho menor flujo sanguíneo, ¿no? Y las adaptaciones tisulares, las adaptaciones, el fortalecimiento y la mejoría de ese tejido tienden a darse mucho más lento, por lo mismo que tienen un menor acceso a nutrientes y un menor acceso o un menor transporte de metabolitos, ¿no? Entonces, mejorar el músculo es lo más fácil del mundo y mejora haciendo prácticamente casi cualquier cosa, pero casi siempre los limitantes son el resto de tejidos, que de nuevo hay una gran cantidad de estudios en Estados Unidos que no los toman en cuenta. Entonces, de nuevo, gran parte de las lesiones sí son por una mala ejecución técnica, por así decirlo, son por un exceso de peso aplicado también, pero ya una vez que se supera ese umbral, aparecen nuevos problemas con lesiones, pero ahora por la programación de entrenamiento, por la dosificación de entrenamiento, por el exceso de repetición, no de un ejercicio o no de un solo gesto, sino tan solo de una misma curva de resistencia de un gesto. Porque no es lo mismo repetir varias veces un gesto, pero con la misma curva de resistencia, a que la curva de resistencia sea diferente. Porque, de nuevo, los tendones y ligamentos se ven forzados en diferentes secciones de los mismos, al igual que los músculos. El músculo no es una liga. Yo mucho tiempo, en especial cuando era más pequeño, pensé que el músculo era como una liga, ¿no? Se estiraba y se elongaba. Pero en realidad no funciona del todo así. El músculo es más como un órgano con capacidades de extenderse en secciones específicas al mismo tiempo en que se contrae en secciones específicas y al mismo tiempo en que se contrae tanto de forma paralela, o sea, sarcómero con sarcómero, como de forma lineal. Sarcómero, pero con otro sarcómero de forma lineal. O sea, esto, y en diferentes secciones, y extenderse y contraerse al mismo tiempo. Entonces es más Distintos complejo. grados de libertad, ¿no? Vamos. Exactamente. Fíjate, ese es un punto interesante porque a veces la gente piensa que las cosas son demasiado simples, pero y tienes un buen punto porque al final el músculo está compuesto por fibras musculares pues múltiples, ¿no? Y están pueden hacer esta contracción mientras otros se está estirando, porque bueno, no Y también somos pueden hacer esto. simples robots, ¿no? No somos de esos luchadores, ¿te acuerdas de esos que vendían antes? Sí, Bueno, siguen sí. vendiendo todavía. No somos eso, ¿no? Somos bastante más complejos. Y también lo interesante de eso es que en función de esa propia complejidad y el propio tipo de cuerpo mecánica de las personas, también es importante hacer esa personalización.
Y yo lo digo ahorita porque, o sea, yo he conocido gente que, o sea, tú ves que, o sea, nunca o casi nunca hacen, por ejemplo, bíceps. Se la pasan haciendo press de banca y los bíceps les crecen, ¿no? Entonces, justo lo que decías, o sea, no es porque yo digo que es un ejercicio de aislamiento, quiere decir que solo trabaja el pecho, sino que son porcentajes en los cuales un músculo se involucra. Y en este caso específico de esta persona y de muchas otras, por su propia fisionomía, al hacer pecho, está involucrando tal vez más el bíceps de lo que otra persona promedio haría. Así es. De hecho, no solo eso, o sea, aún sea una cuestión de su fisiología, que, bueno, fisionomía, disculpa, y morfología, que sí es diferente entre individuos y que sí se tiene que ajustar el entrenamiento a cada uno, tan solo por el simple estímulo multiarticular, y como dije, no solo se trata de músculos, se trata de diferentes tejidos, se trata también de fascia, em, que tú hagas, por ejemplo, un press banca, sí va a generar un un catalizador sí va a generar un estímulo de desarrollo de hipertrofia en músculos antagonistas como el bíceps, por varias razones. Primero, existe algo que se llama paradoja de Lombard, que es una regla, una ley biomecánica que establece que músculos que se inserten en dos articulaciones diferentes, a pesar de que no estén contrayéndose en una, van a estar contrayéndose en otra. Ni siquiera para hacer su función principal, sino para hacer o asistir en otras funciones. Por ejemplo, el bíceps en un press banca, por ejemplo, los tríceps en unas dominadas, pull-ups. Entonces, ya desde ahí existe un estímulo. Otra cosa es el efecto cruzado, que es un efecto, bueno, es un fenómeno de no solo de hipertrofia, sino de desarrollo físico que se utiliza mucho también en fisioterapia, en el cual, tanto con músculos antagónicos como con extremidades diferentes, cuando tú entrenas o estimulas uno, el otro también va a verse adaptado. Si tú fortaleces y generas hipertrofia en un bíceps, aunque el otro no lo toques, el otro sí o sí se va a hipertrofiar. Pero no solo va a pasar con el bíceps, también va a pasar con el tríceps, tanto de una extremidad como de la otra, aun si no entrenas tríceps, porque los antagónicos también se van a adaptar, porque el organismo busca esas adaptaciones para supervivencia. Y tú si tienes un bíceps sobredesarrollado, te vas a lesionar si es que los demás tejidos y músculos no se adaptan al mismo. Fíjate, eso está interesante. Eso la verdad sí no lo había profundizado demasiado, pero digo, la verdad que tiene bastante Lógico. lógica. Ajá. Es- que bueno, que ese es otro punto, ¿no? O sea, deberíamos basarnos un poquito más en la lógica que en las sensaciones, como decías, hace Así es, rato. aquí en México el sentido común es el menos común de los sentidos, de cara a la hipertrofia. Y justo, o sea, no sé si te ha tocado, seguramente sí, que hay gente que mira, mira, aquel está como yo quisiera estar, está gigante y va y le copia la rutina, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, no. Y luego, o sea, aquí pasa eso, ¿no? De que vemos a un güey mamadísimo y decimos, ese güey seguro sabe y todo. Pero en el fisiculturismo es el único deporte donde en realidad no necesitas saber nada para volverte un campeón. En otros deportes tú puedes ser un campeón, pero necesitas saber, no sé, por ejemplo, en boxeo necesitas tener habilidades, necesitas tener conocimientos. En básquetbol también, en fútbol también. Pero en fisiculturismo no. En fisiculturismo lo único que necesitas para ser un campeón es hacer absolutamente todo lo que te diga tu preparador que tienes que hacer. Y ya. Hay, hay Mr. México que ni siquiera saben cómo se llaman los ejercicios que están haciendo. Entonces, o sea, es algo ridículo, ¿no? Pero es que es así. O sea, tú solo necesitas ser un zombie con cabeza de carne y hacer lo que te diga alguien que sí sabe hacer las cosas. Pero luego, ese güey que se volvió campeón y que es un zombie con cabeza de carne, ahora dice, bueno, ahora yo voy a ser preparador. Pero en realidad ni siquiera él es un preparador para sí mismo. Su preparador fue otra persona. Ya, sí, porque en todo caso tendría ciertas nociones de cómo prepararse a sí mismo Ujú. por lo que vivió, pero Exactamente. no necesariamente tener el conocimiento necesario para optimizar ciertas adaptaciones nuevas que necesite o justamente entrenar a personas con otro contexto totalmente distinto, ¿no? Así es, por eso aunque replique el entrenamiento que le puso su coach, su super coach, de todas maneras no va a lograr esos resultados porque su super coach los aplicó para él, nada más. Sí, otra cosa que también yo he escuchado y que la verdad no estoy muy de acuerdo, sobre todo si estamos hablando de hipertrofia, es que la gente dice, bueno, es que cambia tu rutina cada semana o cada corto tiempo para confundir al músculo. Ujú. Bueno, el músculo no se puede confundir como tal, o sea, no.
Tampoco sí genera, sí es cierto que sí existe un mayor desarrollo de musculatura y de hipertrofia cuando hay más variación en los gestos y en las curvas de resistencia y en la ventaja mecánica que puede llegar a tener un músculo, ¿ok? Pero, o sea, con eso me refiero a la variación de ejercicios. Sin embargo, si tú ya tienes una rutina que está siendo lo más eficiente posible, no tienes por qué cambiarla. Si la cambias es porque en realidad tu rutina no estaba siendo lo más eficiente posible. Y si cambias por cambiar, ¿no? De que dicen de, no, tiene que cambiar cada 3 semanas o cada 2 semanas, ahí prácticamente es, o sea, eso ya es como el otro extremo, ¿no? De que prácticamente no, o sea, no estás haciendo nada, o sea, eso ya es como lo más ridículo posible, porque realmente ni siquiera estás generando adaptaciones, ni siquiera estás dando tiempo a reconocerte y a reconocer tu rendimiento en los gestos que estás haciendo, porque eso es otro detalle. La capacidad del individuo para autoexigirse en los diferentes gestos no es la misma entre un ejercicio a otro, aun si se trata de una sentadilla, ¿no? Una sentadilla Searcher no va a ser lo mismo que una sentadilla Smith. Y el individuo, si cambia de una a otra frecuentemente, nunca va a tender a desarrollarse del todo. Normalmente cuando un individuo cambia, por ejemplo, un individuo bien programado, reemplaza un ejercicio por otro, sentadilla Searcher por sentadilla Smith, las primeras 2 semanas, las cargas que se están moviendo ni siquiera son realmente las cargas máximas que podría mover bajo esos estándares de repeticiones, de tiempo bajo tensión, etcétera, porque en realidad lo que hace es una adaptación neuromuscular. Entonces, una vez que se vuelve eficiente neuromuscularmente, es cuando ahora es capaz de generar verdaderas adaptaciones de hipertrofia. Si haces eso de cambiar de rutina cada rato, no vas a generar eficiencia neuromuscular y no vas a generar esa capacidad de máximo reclutamiento de fibras por repetición. Entonces, prácticamente, en lugar de estar, pues eso, mejorando aún más por, como diría el músculo, en realidad estás avanzando menos de lo que podrías, porque ni siquiera estás exigiendo de tanto como podrías. Ya, ya. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y en una frase típica, esta típica de no pain, no gain. Ujú. ¿Tú qué piensas de eso? Ah, ahí yo la puedo ver un poco más matizada. Porque sí es cierto que hasta cierto punto, mientras más inversión, de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio metas en algo, siempre y cuando ese algo esté bien calculado y bien dosificado, entonces va a darte las máximas ganancias. Hay un punto, o sea, esto es una ley de rendimientos decrecientes. Hay un punto donde hacer un mayor esfuerzo, invertir más recursos, te va a dar más resultados, pero también hay un punto donde continuar invirtiendo e invirtiendo esos esfuerzos y esos recursos te va a dar los mismos resultados, y hay un punto donde estar invirtiendo aún más y aún más recursos va a implicar un desgaste tan grande que los resultados ni siquiera van a poderse dar porque vas a estar teniendo que invertir más recursos en recuperarte que en supercompensarte, ¿no? Entonces, el no pain, no gain lo veo como matices, la verdad. O sea, así a lo idiota, pues obviamente no tiene sentido, ¿no? Porque yo perfectamente puedo ir un día y hacer un entrenamiento de brazos de 8 horas, ¿no? Como lo hacía Rich Piana. Rich Piana hacía eso. Pero, o sea, eso es un extremo ridículo, ¿no? Y también es el otro extremo en el cual yo tengo un entrenamiento bien programado, donde estoy yendo al máximo, a la máxima cantidad de trabajo que puedo, óptimamente, y entonces ahí sí, no pain, no gain, pero en un ambiente controlado. Es violencia controlada. Un coach con los que me estoy asesorando hace mucho hincapié en esa frase. Violencia controlada, ¿ok? Es un esfuerzo máximo, una aplicación máxima de recursos, pero de la que te puedas recuperar. Eso es lo más importante. Ok, y por ejemplo, en esa, está bueno la frase de violencia controlada, en esa parte de alguna manera, economizar el esfuerzo para obtener los mejores resultados. Y también en alguna parte de la charla, ya también dijimos que las lesiones no siempre es por peso, sino por justamente estos esfuerzos de un solo movimiento de manera repetida que pueden llegar a un daño muscular superior a lo que estamos buscando y nos lesionamos, ¿no? O En ese articular. sentido, Principalmente es articular. es también un gran punto. Yo, ahorita tocamos algo de eso también. Tú, dentro de las programaciones, recomiendas y cada cuánto pones a lo mejor una semana de descarga muscular. Idealmente nunca, porque eso es muy importante. La programación, o sea, tu objetivo al momento de programar es hacer una programación tan perfecta y tan precisa que no sea necesario nunca hacer una semana de descarga, porque nunca va a existir una sobrecarga. Sin embargo, en la práctica es muy difícil que esto pase porque es que o sea, eso requiere tanta precisión
Entonces, yo asigno semanas de descarga en cuanto veo que el rendimiento comienza a decaer. Puede decaer un 10-20%, pero cuando veo que decae un 50%, automáticamente es hora de meter semana de descarga. Descarga activa. Siempre soy más fan de descarga activa. Descarga pasiva meto muy pocas veces, solo cuando de plano veo que ya existen molestias o ya existe un rendimiento, un incremento de rendimiento de cero. Ahí sí es una descarga pasiva completamente, ¿no? Pero eso, idealmente nunca. En la práctica eso es muy difícil porque requieres Ya. una precisión y una calidad de programación descomunal. Entonces, la semana de descarga es cuando el rendimiento decrece, yo diría un 30%, porque todavía puede ser que estés avanzando, pero estés avanzando un poquito menos. Bueno, podemos seguir con ese volumen de trabajo. Ya, ya, fíjate, y digo, es complejo porque también es un juego mental. O sea, la persona que está ejecutando el ejercicio puede pensar una repetición más y una más, o sea, y dar ese esfuerzo extra que a lo mejor no estaba programado y eso ya te afecta en si debo o no tener una descarga, ¿no? Es complicado. Por eso existen estándares de ejecución. O sea, uno al momento de programar tiene que dejar en claro hasta qué punto es permitible la deformación de la técnica. Entonces, una cosa es el fallo muscular y otra cosa es el fallo técnico. Normalmente en estudios, cuando se habla de fallo muscular, en realidad se refiere al fallo técnico, al punto en el cual la persona ya no es capaz de ejercer una repetición más sin modificar la forma en la que la ejerce. Sin embargo, yo y muchos coaches tienden a permitir cierto grado de formación en la técnica. Sin embargo, nuevamente, hay un punto, o sea, se establecen estándares, se establecen grados de formación en la técnica donde consideramos que ya no estaría permitido hacer más repeticiones. Y eso siempre se tiene que explicar y siempre se tiene que dar a entender al asesorado, para que así el asesorado pueda llegar al fallo técnico, pueda todavía esforzarse un poquito más, pero no llegue más allá de lo necesario. Y entonces, si en todas las ejecuciones de todos los ejercicios estamos utilizando los mismos patrones de llegar al fallo técnico y de todavía deformar tantito más la técnica por unas cuantas repeticiones más, yo siempre lo establezco como fallo técnico y todavía 3 repeticiones válidas con técnica ligeramente deformada, ¿no? Entonces, si ya tenemos todo eso, todas las series están llegando más o menos al mismo punto de desgaste. Y entonces ya podemos más o menos tener más control sobre todo el caos que es el desgaste y la fatiga que existe en el entrenamiento. Ok, muy bien. Y por ejemplo, hablando también de esta fatiga y desgaste, esta idea de entrenar el fallo muscular. Hay gente que lo ve de una manera extremista pensando que siempre, o sea, todos los días, todos los ejercicios, todas las semanas, siempre al fallo muscular. ¿Qué piensas tú? No, absolutamente no. Yo en mi entrenamiento, el fallo sí lo integro en todas las rutinas, sin embargo, no está presente en todos los ejercicios ni en todas las series. Hay ejercicios y hay series que tienen un interés diferente más allá de producir el máximo estímulo muscular. Hay ejercicios y series cuyo objetivo es mantener una actividad neuromuscular durante un entrenamiento. Por ejemplo, tengo una rutina de pierna en la cual se hace una serie de una sentadilla y después de eso pasa probablemente 15 minutos hasta el siguiente ejercicio en el cual voy a utilizar la rodilla y los cuádriceps. Entonces, en ese lapso de tiempo tengo un conjunto de dinámicas para hacer entrenamientos de extensión de rodilla, entrenamientos que involucren la rodilla, a alta intensidad y a altas cargas, sin embargo, muy lejos del fallo, que de esta manera me permiten mantener esa capacidad neuromuscular de aplicar máxima reclutamiento de fibras, al mismo tiempo en que estoy evitando que la articulación, por así decirlo, se enfríe en ese aspecto, ¿no? Mantengo el rendimiento, pero no genero desgaste. Eso es un uso de las repeticiones en reserva. No solo está ahí. También se puede aplicar, volviendo a esta misma rutina, hay ejercicios, por ejemplo, peso muerto Searcher, o sea, no sé si lo conozcas, pero es un peso muerto, en el cual la barra se coloca aquí Mm. y se baja hasta abajo y hasta arriba, ¿no? En ese ejercicio se maneja igual, con repeticiones en reserva, porque no se busca llegar al fallo muscular, dado a que es un ejercicio donde se involucran, por así decirlo, articulaciones, se involucra la columna vertebral en grados de movimiento muy arriesgados. Y conforme tú más cerca llegas del fallo muscular, esto involucra
Vaya, el fallo muscular. Y cuando existe una menor capacidad del músculo para ejercer fuerza, gran parte del esfuerzo comienza a recaer aún más sobre los ligamentos y sobre las articulaciones. Entonces, son ejercicios sobre los cuales queremos ir progresando semana a semana y queremos estar llegando a un punto de esfuerzo máximo para poder estar de igual manera generando sobrecarga progresiva, pero queremos alejarnos del fallo tanto como sea posible. Entonces establecemos que hacemos 60% de la repetición máxima para no sé cuántas repeticiones y cada semana se tiene que avanzar una repetición. Aún si puedes hacer más, no importa, tú tienes que avanzar solo una en cada sesión y así nos aseguramos de que cada sesión haya progreso, pero no estamos arriesgando nuestros recursos ni nuestra integridad en cada sesión. Es una forma más de aplicar esas repeticiones en reserva. En cambio, el fallo lo dejo, lo excluyo únicamente a ejercicios donde buscamos el máximo reclutamiento de fibras, nada más. O sea, ejercicios, por así decirlo, ya meramente de hipertrofia, ¿no? Que no tienen ningún interés en el desarrollo de fuerza en rangos de movimiento especiales, ningún interés de desarrollo de capacidad coordinativa en coordinaciones, en movimientos multiarticulares, perdón, que no tienen ningún interés más allá de, pues eso, de llegar al fallo. Casi siempre es en ejercicios uniarticulares, casi siempre. Sin embargo, también están algunos multiarticulares. Y justo ahorita con el tema de las articulaciones y tomándose parte como enfocado también en esto en el aspecto de cuidarnos, o sea, evitar lesiones. ¿Qué recomendación puedes dar para evitar lesiones de articulaciones, tendones? Porque muchas veces, digamos, como en el gimnasio duro, la gente se preocupa mucho por los músculos y olvida esta parte de articulaciones y ligamentos. Hay muchas recomendaciones que podría dar. La primera es ten movilidad. Mientras mayor movilidad tengas, mejor. Creo que es la más importante. Yo soy súper fan de la movilidad. De hecho, considero que el fisicoculturismo se alimenta especialmente de dos cualidades físicas que son la fuerza y la movilidad. Por encima de todo lo demás. Todo lo demás queda de lado. Pero esas dos cualidades de física son básicas. Pero aún más que la fuerza, la movilidad es la cualidad física más importante para el deporte, en especial a largo plazo. Mientras tú seas móvil, si tú eres móvil en rangos de movimiento a los cuales tal vez ni siquiera llegues en tu entrenamiento, entonces es muy probable que tu entrenamiento te dañe en esos rangos de movimiento que tú ya dominas, ¿no? Segunda recomendación, evita la repetición excesiva e innecesaria. Como dije, buena dosificación de entrenamiento, siempre que puedas aumenta la variedad en los grados de movimiento y en las curvas de resistencia. Por ejemplo, yo no hago más de 2 series de un mismo ejercicio en ningún ejercicio, o sea, casi todos los hago a una sola serie y los que hago a 2 series son como 3 nada más en todo mi entrenamiento. Am, Otro detalle es el descanso, igual. Ten mucho cuidado con el descanso. Aun si tú muscularmente te sientes fresco y perfecto, si a nivel articular o de tejido conectivo no te sientes del todo bien, no te sientes fuerte, te sientes ligeramente rígido, aunque no tengas dolor, pero te sientes como más torpe, más rígido, más, no sé, más incapaz. Entonces ahí también es un punto donde deberíamos evitar entrenar, tal vez integrar un descanso de algunos días, una semana de descarga tal vez. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, ese es uno de los parámetros que tomo en cuenta para integrar semanas de descarga. Y mi última recomendación es el fortalecimiento integral. No solo fortalecimiento de, por ejemplo, funciones antagónicas, ¿no? Porque es muy importante. Si tú tienes un músculo sobredesarrollado y el antagonista lo tienes completamente abandonado, es mucho más fácil que te lesiones. De hecho, muchos dolores de rodilla vienen por un infradesarrollo del, ¿cómo se llama? Del grupo isquiotibial, o sea, ni siquiera del cuádriceps, sino de los isquiotibiales. Esa es una. Otra parte del fortalecimiento integral es el desarrollo de fuerza y el fortalecimiento de tejidos en grados de movimiento que normalmente no manejamos, en grados de movimiento que consideremos lesivos. Si tú eres fuerte, obviamente esto lo vas a hacer progresivamente. No vas a llegar y vas a agarrar un 100% de RM en un movimiento que nunca has hecho en tu vida y súper lesivo con una torsión, porque lo más probable es que Claro. va a ser como cuando exprimes un trapeador, ¿no? Pero progresivamente, si tú te vuelves fuerte en lo que te puede romper, es más difícil que te rompas cuando llegues ahí de forma involuntaria. Entonces, esas son como todas mis recomendaciones para evitar lesiones. Ya, súper bien, que es como lo hacen los deportistas, ¿no? Los Ajá. deportistas, o sea, por cada disciplina tienen una tendencia de lesionarse de ciertas cosas. Entonces, Así hacen es.
ejercicios específicos para fortalecerse y evitar romperse de esa manera, ¿no? Ahorita que hablamos también de esta parte de lo del fallo, evitar lesiones y demás, que digo, seguramente es algo muy, muy largo, pero ¿qué nos pudieras decir así más o menos en corto sobre qué sucede, o si tienes nociones de qué sucede en el sistema nervioso? Porque digo, se piensa mucho en los músculos, pero al final somos un todo. Entonces, el sistema nervioso, cuando hacemos ejercicio, se ve afectado. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio? ¿Qué pasa cuando nos acercamos demasiado al fallo? Ok, sí. Bueno, hay que considerar que al final de cuentas, primero nuestro organismo tiene un ritmo circadiano natural, entonces ejercicio y actividad física, en especial de alta demanda, tiende a dañar nuestro ritmo circadiano. Entonces, de los primeros síntomas de sobreentrenamiento son de hecho el insomnio, ¿no? Y digo esto porque el entrenamiento y los gestos anaeróbicos son más demandantes o más desgastantes que los gestos aeróbicos. Más que nada porque nosotros como seres humanos evolucionamos como una especie que estaba enfocada más a la resistencia que a la fuerza, por así decirlo. Entonces, en consecuencia, somos muy ineficaces e ineficientes al momento de ser fuertes. O sea, somos malos como especie para ser fuertes. No somos capaces, no somos con un buen rendimiento, no somos diseñados para eso. Y cada vez que nosotros hacemos un entrenamiento anaeróbico a nivel del sistema nervioso central, genera una cantidad de excitación y una cantidad de desgaste de coordinación neuromuscular y las ondas cerebrales, esto lo podríamos ver con un electroencefalograma. De hecho, nosotros en el instituto en el que estoy trabajando tenemos un electroencefalograma y podemos ver cómo al momento en que se ejercen ciertas acciones de fuerza, existe un disparo en las ondas cerebrales que de nuevo demuestra cómo el sistema nervioso central se sobreexcita ante estos gestos. Y de igual manera se desgasta, o sea, simplemente existe un empeoramiento en la capacidad cognitiva después de un entrenamiento excesivamente intenso de gestos anaeróbicos, ¿no? Entonces, todo esto de llegar al fallo incrementa exponencialmente el desgaste, tanto a nivel del sistema nervioso central como articular, como todo. Entonces, eso es un detalle muy interesante. Conforme tú vas pasando de RIR 1 a RIR 0 a ir más allá, el desgaste va incrementando no linealmente, sino exponencialmente. Y de hecho, como dije, yo frecuentemente, muy frecuentemente, porque yo tengo el problema de que cuando entreno tengo que esforzarme para controlar bien mi grado de esfuerzo y de intensidad en el entrenamiento, porque si no lo hago tiendo a irme a extremos completamente. Entonces, yo casi siempre termino saliendo de los entrenamientos y cuando voy a comprar algo, porque salgo y voy a hacer mi despensa, ¿no? Siempre hago eso. Pero siempre que estoy entregando dinero en el cajero, siempre estoy temblando. O sea, yo entrego dinero y estoy así. O sea, Sí. aún siendo varias horas después. Más que nada porque yo, en primer lugar, está ese detalle de que soy una persona que tiene un grado de autoexigencia en el entrenamiento altísimo, o sea, muy, muy exagerado. Y segundo, yo tengo un sistema nervioso ultra excitado, casi la mayor parte del tiempo. Entonces, tengo esos dos factores que se juntan y en serio, después de un entrenamiento aún de torso, aún de brazo, estoy temblando, así, horas, y me afecta en el sueño. Entonces, yo siempre cuido mucho eso, ¿no? Y yo lo cuido en especial porque yo también siempre he tenido problemas de sueño, entonces tengo que igual cuidar mucho ese detalle, de no sobreexcitar y sobredesgastar el sistema nervioso central. Muy bien. Oye, está muy interesante eso. Eh, Fíjate que se nos ha ido rapidísimo, se nos está empezando a acabar un poquito el tiempo. Creo que hay Sí. espacio para quizá un par de preguntitas y algún mensaje que nos quieras dejar. En términos, por ejemplo, de programación del ejercicio, y ahorita mencionabas la revista esta Wader, ¿no? Esa es como una forma de partir el entrenamiento muy famosa y que se sigue Sí, haciendo. son mis Digo, enemigos. el típico que ha tomado también auge ahorita el empuje, jalón, Sí, el también push la pull leg, ¿no? exacto, también la parte de full body. Y digo, independientemente de que pueden ser herramientas, a ti, ¿cuál es la distribución que más te gusta? Ya de manera personal, ¿verdad? Personal. Sí. Ah,
Personal de las distribuciones convencionales, mi favorita es la torso-pierna, sin lugar a dudas. De hecho, la push-pull legs me parece muy inferior. Y te puedo decir por qué. Aún si tú haces una push-pull legs en la cual hagas los 6 días de la semana y haces una torso-pierna en la cual haces solo 4 días a la semana, en teoría debería estar generando el mismo estímulo, ¿no? Porque estás dando 2 veces por semana a cada músculo. Sin embargo, es muy diferente. O sea, como dije, el sistema nervioso central tiene un mayor espacio de descanso entre sesiones en una torso-pierna de 4 días a la semana. Haces torso-pierna, torso-pierna, descansas, descansas. Entonces, ya desde ahí es una ventaja. ¿Ok? La torso-pierna es mucho más flexible. La torso-pierna te deja configurarla de una manera mucho más fácil, te deja más tiempo libre en la semana, te deja agregar un split más avanzado. Por ejemplo, si quieres hacerla en frecuencia 3 es súper sencillo, torso, pierna, torso, pierna, torso, pierna, o sea, súper sencillo. Todo el mundo lo entiende, es súper fácil de explicar. El movimiento y los entrenamientos son mucho más naturales porque podemos entrenar de forma sinergista y de forma antagónica en una misma sesión. Podemos hacer pectoral en biseries con ejercicios de tracción de espalda, bíceps con tríceps, etcétera, ¿no? Entonces, eso a su vez vuelve a integrar un concepto que mencioné anteriormente, que es la fascia muscular, ¿no? La fascia muscular am, se ve involucrada en movimientos aun si son antagónicos. Si yo hago bíceps, aún así la fascia muscular se va a ver dañada, se va a ver desgastada en la sección que recubre a los tríceps. Es más que nada por cercanía, por proximidad. La fascia muscular no entiende tanto de funcionamiento, sino de proximidad. Entonces, cuando hago una rutina torso, a diferencia de una push-pull legs, en la que hago empuje y espalda, empuje y jalón en 2 días diferentes, en la propia rutina torso estoy utilizando más o menos mismas secciones o secciones muy cercanas de la fascia, la cual se está desgastando al mismo tiempo y voy a poder descansar posteriormente de forma más, pues eso, más sinergista. A diferencia de una push-pull legs donde hago un día de empuje y al día siguiente hago jalón, y la fascia se está viendo desgastada en un día tras otro en secciones cercanas, ¿no? Y en pierna, pues lo mismo, o sea, ahí no hay tanta diferencia en realidad, pero simplemente el hecho de tener el torso en un solo día hace que me parezca mucho más, primero, natural, saludable, fácil de programar y pues dinámica. De hecho, considero que favorece el desarrollo de fuerza porque, primero, paradoja de Lombard, la que mencioné anteriormente, de funciones de reclutamiento de músculos, aún en movimientos de los cuales no son protagonistas y aún en movimiento antagonista. Y segundo, existe cierto, cierto incremento en la capacidad de reclutamiento de fibras cuando se están activando al mismo tiempo fibras antagonistas. De hecho, eso es un ejercicio que he hecho a veces con algunos asesorados cuando quieren sacar su PR y para asegurarnos bien de que van a tener un alto rendimiento. Por ejemplo, si es un press banca, dentro de su calentamiento les integro series de remo para que de esta manera haya una activación en músculos antagonistas. Y normalmente funciona, normalmente tiende a incrementar el rendimiento pues en el press banca. Fíjate, me gusta como este enfoque, digo, me parece novedoso, entre comillas, digo, hablando de México, la forma de calentar, y todo esto que explicas de por qué es tu preferido, me parece muy coherente con todo lo que nos has dicho, ¿no? Porque al final del día estás hablando que lo que te disgusta de cómo se entrena en México, lo que te gusta de Rusia, ¿no? En la parte metódica, de mayor lógica, no tanto en sensación. Entonces, este gusto personal que tú tienes está bien fundamentado, ¿no? O sea, está argumentado, ¿no? Y esto me gusta bastante. No es como muchos que es una moda. Oye, es que pues ahorita está de moda pues yo quiero esto. El heavy duty, ¿no? Ahorita. Ajá, ahora suena quiero aquello. Oye, ese nuevo ejercicio bien extraño que te pones, te cuelgas. Oye, ahora Sí. quiero ¿no? Entonces la gente Mira, va ahí hay saltando. matices, ¿no? Porque, por ejemplo, hay modas que son muy buenas. A mí el heavy duty, no todo, pero considero que hay partes que se pueden rescatar y que de hecho son coherentes con mi filosofía y metodología de entrenamiento actual, ¿no? Otras no, otros detalles no. Lo mismo con el entrenamiento que se está moviendo de super estabilidad y super alineación biomecánica. Bueno, hay cosas que sí tienen relación con mi filosofía y metodología de entrenamiento, pero hay cosas que no, ¿no?
porque, por ejemplo, en ese tema de la estabilidad, siempre se habla, ¿no? De que ahorita se está buscando como máxima estabilidad, según la ciencia de TikTok. Dice que lo mejor para el entrenamiento es la Sí, máxima estabilidad, el aislamiento, porque es lo que genera mayor reclutamiento de fibras específicas y de esa manera puedes tener fatiga localizada nada más y no involucras otras articulaciones. Bueno, pero entonces vamos al otro punto, ¿no? Estabilidad, o sea, tan solo las funciones de estabilidad las hacen los mismos músculos que estás entrenando. Ese es un punto. Entonces, en realidad, si tú eliminas la estabilidad, estás eliminando cierto grado de reclutamiento de fibras. Segundo detalle, y como mencioné anteriormente, pues bueno, aislamiento, ¿no? Ahorita está de moda el aislamiento y se está promoviendo mucho por la ciencia de TikTok, pero también tenemos la ciencia real, que sí. de hecho, como dije, o sea, no termina por valer mucho el aislamiento, tiene un costo-beneficio muy negativo, ¿no? Entre otros detalles. Sí, eso Porque la verdad. Sí, una cosa es leer artículos y brincarte todo el artículo y leer las conclusiones y hacer un video de TikTok hablando de ese nuevo artículo dice que las dominadas son una basura, ¿no? Y otra cosa es leer el artículo, leer el procedimiento del artículo, cómo se hizo y bajo qué parámetros y compararlo con otros artículos y comparar las conclusiones también. Es muy diferente. Ahí nos podemos meter de nuevo en otro tema muy complejo porque yo ahorita estoy en contra de muchos planteamientos que se hacen por parte de muchos divulgadores científicos. Hay muchos otros que también estoy muy a favor, pero pues todo esto se trata de criterio, ¿no? claro, justo eso es lo que iba a decir, ¿no? O sea, porque al final, como dices, ¿no? Las modas, pues hace tus matices, ¿no? Pero lo importante aquí es el criterio con el que la tomas. Sabes que esta moda, pues, es interesante, esta moda no me sirve, esta moda tiene algo que puedo rescatar y lo puedo integrar, pero es lo importante tener ese criterio. Este, y ahora sí, para cerrar, pregunta final y la más difícil de todas, seguramente. Este, comentabas que este gusto, ¿no? Por el fisicoculturismo, pues viene desde muy pequeño, por todo este ambiente geek que tuviste, ¿no? Los cómics, lo que tú veías, ¿no? El ambiente en el que estabas ahí sumergido. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? No, no se vale. No, esa es muy difícil. Es Pues, que he tenido muchísimos referentes y personajes que toda mi vida me han marcado y ha bueno, habido a ver, etapas de mi vida donde he dime preferido uno u otro. dos, Ah, tres de referentes sin decir, bueno, este es el mejor, para no ponértela tan difícil. a ver, voy a responderte como que mi superhéroe favorito en estos momentos de mi vida. En estos momentos. Que yo creo que mi superhéroe favorito en estos momentos de mi vida es el Max de Image Comics. Más que nada por la... Bueno, no sé si lo conozcas, pero... Fíjate que no lo ubico. Bueno, su cómic y la forma en la que el personaje se desarrolla es de una forma onírica y de una forma especial. No es un héroe convencional que pelea con supervillanos, es un vagabundo que pelea con ladrones y con acosadores, pero que en el mundo de los sueños es un superhéroe de verdad, que protege a una reina de un monstruos, de depredadores, de un supervillano que es el señor Oxiso, ¿no? Entonces, me gusta, siempre me gustó el mensaje, porque considero que, entre otros mensajes, porque siempre ha sido como súper de entre líneas ese cómic, pero uno de mis mensajes favoritos es el cómo cualquiera puede ser un héroe. No al estilo de Batman, del Caballero de la Noche, creo que es en la 3 en la que dice eso, de cualquiera puede ser un héroe. Cuando habla con el, ¿cómo se llama? Con Gordon, Ujú. con Detective, ¿cuál era el nombre? ¿Era el comisionado? Comisionado. Sí. Exactamente. Sino que en The Max lo plantean de una forma un poquito diferente. Cualquiera puede ser un héroe de diferentes formas, pero no te puede, o sea, una cosa es que seas un héroe en tus sueños, y es que en los sueños nosotros somos mucho más heroicos siempre, porque no existe ese proceso de juicio de decir, me atrevo o no me atrevo, sino que tenemos una mayor tendencia a actuar como por instinto, a actuar más valientemente, ¿no? Entonces,
en The Max yo siento que se refleja mucho cómo hay personas en el mundo y este mundo se está perdiendo de personas muy capaces que simplemente no están haciendo las cosas porque no creen y no quieren aceptar que ellos son capaces de mucho más, ¿no? Y ese es el mensaje que yo siento que ahorita más me está marcando en la vida y que yo más quiero compartir. O sea, en serio, por ejemplo, esto lo he visto tan solo aquí en México. Hay mucha capacidad en muchos aspectos, no solo fitness, en muchas industrias. Pero estamos limitados porque nuestra propia cultura y nuestra propia forma de pensar nos oprime y nos obliga a decirnos que no podemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, si tú agarras a un mexicano, lo sacas de México y lo mueves a algún otro país, normalmente va a tener mucho mayor rendimiento en su área. Siempre va a pasar eso. Y más allá del tema de que nadie es profeta en su propia tierra, considero que es también porque una vez que está en otra área, bueno, en otro país, bajo otros estándares, se da cuenta de que él puede cumplir con esos estándares. Entonces, es como yo lo veo también. Y yo ahorita lo estoy yendo conmigo mismo y con asesorados de que estamos teniendo estándares no mexicanos de cara al fitness, estamos teniendo estándares internacionales, inclusive sobre, o sea, por encima de internacionales. Por ejemplo, ¿conoces a Jeff Nippard? Jeff, sí me suena. Es un, vaya, no soy la mejor persona para decir eso, pero es un chaparrito de Estados Unidos que hace videos de fitness científico, ¿no? Ah, Hizo ya, un, sé quién es. hizo Sí, un ya lo... video recientemente en el cual se propuso ganar la mayor cantidad de músculo posible en un año, ¿no? Él ya tiene, o sea, él tiene un desarrollo muscular que tiene un nombre, se llama FFM y eso, pero por decirlo más simplemente es desarrollo muscular ya considerable. Y entonces como que es muy, muy impresionante que en un año gane lo que ganó, que fue 1,5 kilos, creo, 1,6 kilogramos de músculo puro, ¿no? Pero esos estándares nosotros los estamos igualando. Entonces, no es porque él sea estadounidense y porque él tenga el montón de presupuesto para hacer X o Y cosa, que también, pero se pueden igualar esos estándares aquí en México y en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se hagan metodologías óptimas y de alto rendimiento, ¿no? Oye, pues muy bien. La verdad que creo que nos quedó corto ahí el espacio. Seguramente pudieron platicar nuevamente. Y incluso, digo, ya veremos cómo lo metemos. Porque toda esta parte que decías del ejemplo de tu superhéroe favorito y el por qué, creo que también está muy interesante el poder profundizar, ¿no?, en esos temas y cómo pues, la actualidad que podemos estar viviendo y cómo eso nos puede enseñar a tratar de ser mejores personas y sobre todo que no es como estas historias que nos venden ya a nivel cinematográfico, donde se ha ido degradando quizá eh, la profundidad que un verdadero superhéroe puede mostrar, ¿no? Entonces, este que tú nos muestras en el ejemplo muestra una nueva faceta que no está tan representada, pero tiene muchísimo que contar y es bastante más real y para mí incluso inspirador. Este, Sí. Que de hecho me fui por un extremo muy underground, ¿no? Porque sí. uno dice el Max, de Max, y no saben qué es, ¿no? Y es como súper underground, súper, oh, soy especial porque mis gustos nadie los conoce, ¿no? Pero, o sea, también he tenido facetas donde mi superhéroe que más me ha influenciado en el día a día ha sido Superman, ¿no? Por ejemplo, que también está entre mis favoritos y entre mis referentes. Pero simplemente ahorita mencioné ese porque es, creo, el que está teniendo más impacto ahorita. Sí, pero está bueno porque algo que a veces la gente piensa es que si una persona se identifica con una cosa, o por ejemplo, yo le voy a Cruz Azul, no sé qué también humano sea eso para la audiencia, ¿no? Siempre va a haber críticos. Ajá. Pero si yo le voy a Cruz Azul, todo el mundo piensa que le tengo que irme a Cruz Azul y que defiendo a capa y espada a todos los jugadores que están en Cruz Azul. Bueno, no tiene que ser así. Oye, es que eso es en fútbol, ¿no?, en deportes, en partidos políticos. Ujú. La gente se casa con las ideas que a veces tú expresas. Pueden pasar 5 o 6 años. Oye, pero es que hace 6 años tú decías esto, ¿por qué ahora haces esto? Te estás contradiciendo, eres un hipócrita. La gente tiene derecho a poder cambiar de opinión, porque cada etapa que estamos viviendo, internamente podemos vivir transformaciones y de hecho deberíamos permitirnos vivir las transformaciones y permitirnos cambiar de opinión, así como también si sabes que eso no lo sé.
¿no? Y estar abiertos a eso para poder decidir. Este, y ahora sí, para finalizar, pues me gustaría que, digo, una, obviamente, si quieres dar un mensaje final, pero dos, también, si hay personas que quisieran contactar contigo, o un proyecto que tengas en puerta, cuéntanos sobre eso, en dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales. Ahorita mi única red social, porque la creé y la designé hace muy poco como mi única red social donde voy a estar desarrollando más cosas. Ahorita he estado como que subiendo contenido muy, no diría muy irrelevante, porque sí he creado algunos reels que realmente transmiten lo que quisiera transmitir, pero he creado algunos otros que son más que nada como humorísticos solo por llamar la atención, ¿no? Pero esa red social sí estoy planeando ya como que enfocarlo más en compartir lo que yo te he compartido el día de hoy, ¿no? Y a mí me ayudan mucho los directos porque me dan una razón más para compartir lo que tenga que decir o para compartir conocimiento. No me gusta o no encuentro la forma de grabarme a mí mismo y decir, estos son los mejores ejercicios Ya, para esto. sí. Esa es la razón por la cual aquello. No sé, siento que es como si hicieras eso en público y la gente te va a decir, bueno, ¿y a ti qué chingados te está hablando, no? Entonces, eso siempre se me ha hecho como mi mayor obstáculo. Pero bueno, mi red social es Revenant.117, es un Instagram y es la única red social que tengo ahorita. Ahí me pueden seguir, ahí me pueden enviar mensaje. Yo siempre trato de dejar eso en claro. O sea, si quieren hablar conmigo, si quieren preguntarme cualquier cosa de entrenamiento, cualquier cosa de metodología, de ciencia, de lo que sea, siempre pueden hablar conmigo, ¿ok? O sea, ahí está. Y voy a leer tu mensaje y lo voy a responder, 100% seguro. Entonces, es Revenant.117. Revenant, de Renacido. Y 117 de Spartan 117, ¿no? John 117. Entonces ahí está. Sí, ¿no? No lo vayan a confundir con Espartaco 117, ¿no? Que ya es un meme, ese sujeto. No sé si lo conozcas, pero es un. No sé, es un Chris Chan. No sé si conozcas a Chris Chan. No, fíjate que no. Ah, bueno, es un lolco. Es una persona que se ha vuelto como una fábrica de memes, ¿no? Pero bueno, esa es mi única red social. Y ahí los invito a quien vea esto o a ti, Germán, a que me envíes mensaje ahí. Yo siempre respondo ahí, siempre, siempre, siempre. Y pues bueno, vamos a seguir, yo espero dentro de muy poco, compartiendo más información y más conocimiento con quien lo pueda ver. Porque, o sea, vender información y conocimiento es muy fácil, ¿no? O sea, yo siento que está bien, pero siento que lo mejor que uno puede hacer, y que es un sacrificio en realidad, es regalar información y conocimiento. ¿Por qué es un sacrificio? Porque el conocimiento tiene valor, pero a la vez el conocimiento debe ser compartido. Entonces es mi dualidad, ¿no? Pero Ya, bueno, excelentísimo. Pues mira, primeramente, yo confirmo que contesta ahí los mensajes en Instagram. Aquí voy a poner en la caja de descripciones la información para quien quiera pueda ir a su Instagram y seguirte. Y así como tú decías, ¿no? Al principio, cómo tenías como esta separación, ¿no? O cierto nivel de ignorancia en la parte cultural, ¿no? Cuando eras pequeño. Yo también tengo algo de eso, y algo que soy muy ignorante es en tema de memes. ah, Este, pero bueno, muchas gracias por participar, por estar aquí. Este es tu espacio. Bienvenido cada vez que quieras estar. Y pues muchas gracias a todos los que vieron el episodio hasta el final. Y nos vemos la próxima. muchas gracias, Germán. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.